Hoy la Fiscalía y la Policía decidieron despertar muy temprano al expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Fueron a su casa en San Isidro a las 2 de la mañana a allanar y a buscar información. ¿Qué tipo de información? Bueno, lo que le involucra en los casos o en la investigación por rebelión o por conspiración de rebelión. Además, esto sucedía a las horas de que el Congreso de la República, el Pleno del Parlamento, decidió acusar constitucionalmente a la otra expresidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, y también a los exministros Roberto Sánchez y al exministro Willy Huerta. En el caso de Betsy Chávez hay algo en particular. El Parlamento decidió suspenderla. Es decir, Betsy Chávez ya no es más congresista de la República. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Cuál es el escenario legal que se abre para los exministros del gobierno del expresidente Pedro Castillo? ¿Cuánto sustento tiene la acusación de rebelión o de conspiración para rebelión que está planteando el Ministerio Público y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides? Y sobre todo, ¿cuál es el mensaje que se da al siguiente autócrata o líder populista que decida o quiera dar un golpe de Estado e intervenir las instituciones democráticas? Bueno, lo vamos a contar ahora. Bueno, lo de Betsy Chávez y lo de los ministros Roberto Sánchez y Willy Huerta era la crónica de una muerte anunciada. Hay que recordar esto porque es un camino bastante largo. La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, planteó una acusación constitucional por lo que habría sido la participación de estos ministros el 7 de diciembre, el día que Pedro Castillo quiso convertirse en un pequeño dictadorzuelo, que quiso dar un golpe de Estado e intervenir las instituciones democráticas. ¿Qué rol jugó Betsy Chávez? ¿Qué rol jugó Roberto Sánchez? ¿Qué rol jugó el exministro del Interior, Willy Huerta? Bueno, es algo que el Ministerio Público quiere investigar y se ha abocado a investigar, y por eso es que planteó una acusación constitucional ante el Parlamento. Esto se vio, se votó, se aprobó en la subcomisión de acusaciones constitucionales, luego en la comisión permanente y finalmente lo tenía que ver el Pleno y se agendó para el día de ayer, el día miércoles, en el Congreso de la República. Y como ya estaba previsto, porque así lo habían adelantado además los líderes de diversas bancadas, bueno, el apoyo fue mayoritario. Pero hay que hacer las claras diferencias en cada uno de los casos. A los tres se les acusó constitucionalmente. A los tres se les levantó la protección constitucional de la que gozaban por haber sido altos funcionarios. Es decir, el Parlamento puso a disposición del Ministerio Público a estos tres personajes, a estos tres exministros del gobierno de Pedro Castillo, y le dijo: aquí está, Ministerio Público, fiscal Patricia Benavides, haz lo tuyo, puedes investigarlos ya, puedes formalizar la investigación. ¿Qué significa formalizar la investigación? Que si mañana más tarde la fiscal Patricia Benavides, el Ministerio Público, cualquier fiscal de rango adecuado, decide pedir una prisión preventiva, decide pedir un impedimento de salida del país, comparecencia por restricciones, una medida de ese tipo, lo puede hacer porque ya está formalizando la investigación. Antes estaba en una etapa previa porque estos personajes gozaban pues de una protección que les da la Constitución. Entonces el Parlamento los acusó constitucionalmente y les levantó el manto protector que tenían hasta el día martes, hasta el día miércoles en realidad. Pero además de eso, el informe que se aprobó en estas comisiones también recomendaba suspender a Betsy Chávez del ejercicio parlamentario, porque Betsy Chávez no solo fue presidenta del Consejo de Ministros y ministra de Estado, también es congresista de la República. Ella entró por la bancada de Perú Libre en su momento y luego pues tenía su juego propio y se alejó. Y además también suspender a Roberto Sánchez. Roberto Sánchez no solo fue ministro de Comercio Exterior en el gobierno de Pedro Castillo, sino que también es congresista por Juntos por el Perú, Cambio Democrático. Y en el caso de Willy Huerta, pues él no es en este momento funcionario público, no es congresista. En su caso no había ningún tipo de recomendación más que ponerlo a disposición del Ministerio Público. Y aquí vino lo interesante el miércoles en el Parlamento, porque claro, estamos hablando de qué rol jugó cada uno de estos ministros el famoso 7 de diciembre, el día del golpe de Estado. Y todos hemos visto los videos que salieron ya hace algunas semanas, donde se ve a Betsy Chávez pues muy diligente ese día,
coordinando con el equipo de prensa de TV Perú para lo que sería el mensaje a la nación en el despacho presidencial con Pedro Castillo, y donde todos los peruanos nos enteraríamos a nivel nacional alrededor de las 11 de la mañana que Pedro Castillo estaba decidiendo convertirse en un autócrata, en un dictador. Betsy Chávez, según los videos de videovigilancia que están en las salas de Palacio de Gobierno, pues era la persona que coordinaba, iba y venía, traía tanto a la reportera como al camarógrafo de TV Perú. Es decir, había un nivel de coordinación importante de Betsy Chávez justamente ese día clave. Y luego el camarógrafo de TV Perú, a ver, que estuvo genial además porque no tenía que tener la cámara prendida, sino empezar a grabar y a transmitir cuando inicie el mensaje del expresidente Castillo, todo tembloroso, que ustedes recordarán. Decidió dejar prendida su cámara, decidió presionar el botón de REC. Pudimos ver las expresiones y los gestos de un Pedro Castillo todo canchero, mandando ahí unos seños, unos guiñitos. No sabemos si a Betsy Chávez en ese momento, que estaba justamente en el salón, también estaba Aníbal Torres en ese momento cuando se dio el mensaje de la nación, pero para centrarnos en Betsy Chávez, a ver, veíamos que había una relación, gracias también a las imágenes que pudo capturar el camarógrafo de TV Perú en ese momento. Es decir, Betsy Chávez tenía conocimiento que había una situación, tenía nociones de lo que estaba pasando ese famoso miércoles 7 de diciembre. No es que la agarró, al menos eso es lo que se interpreta de las imágenes, no es que la agarró por sorpresa el discurso de lo que va a decir el expresidente Castillo. Y a ver, y si eso no fuese suficiente, luego tuvimos la declaración de la periodista, porque Pedro Castillo, pues, muy canchero y todo, pero cuando empieza todo el mensaje, claramente ni él se lo podía creer lo que estaba diciendo. Termina el mensaje, evidentemente todos los peruanos nos quedamos pasmados de qué estaba ocurriendo en el país al escuchar lo que estaba pretendiendo hacer el expresidente Chotano, y luego salen de la sala, se paran, y esto es importante para el sustento de la acusación constitucional contra Betsy Chávez. Betsy Chávez acompaña a la periodista de TV Perú, y la periodista de TV Perú le pregunta: ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, y ella le dice: vamos a llamar a elecciones. Y ella, la periodista, le repregunta: ¿a elecciones generales? No contesta y le dice que ya no da para más esta clase política, que no se puede gobernar con esta clase política, por lo que van a llamar a elecciones y que van a empezar a salir todas las normas que justamente materialicen los anuncios que estaba haciendo Pedro Castillo. Entonces, esa declaración es clave. La declaración de la periodista de TV Perú es fundamental porque refleja justamente el nivel de conocimiento que tenía la ex premier de lo que estaba ocurriendo y de lo que pretendía hacer Pedro Castillo, y sobre todo del mensaje que leyó. Esto hay que ser bastante concretos, ¿ah? Pedro Castillo no dio un mensaje espontáneo, no es que se le ocurrió, no es que se despertó molesto el 7 de diciembre, ya me están fastidiando mucho todos estos políticos, no me dejan trabajar, yo voy a cerrar esto a las patadas. No, acá leyó un mensaje, lo leía mal incluso, todo nervioso. La pregunta es: ¿quién le escribió el mensaje? La Fiscalía tiene sus hipótesis. Para el Ministerio Público, claramente esto no fue de uno como han querido hacerlo ver. Aquí participaron más de 2 personas. Incluso, según la hipótesis del Ministerio Público, participó Betsy Chávez, participó Aníbal Torres. Para la Fiscalía incluso podría haber participado el propio Roberto Sánchez y Willy Huerta, y algunos más, dice, que todavía están por identificarse. Pero centrémonos nuevamente en Betsy Chávez. Entonces, ese contenido y ese testimonio ponen en una situación muy complicada ya a la expresidenta del Consejo de Ministros. Por eso es que en el Congreso de la República no solo deciden acusarla constitucionalmente y levantarle la protección para que la Fiscalía de la Nación, la Fiscalía en general, haga su trabajo, sino que además deciden o plantean o recomendaron suspenderla del ejercicio parlamentario. La palabra suspensión, pues en este país puede durar 1 año, 3 meses y, como hemos visto antes en otros casos, como el de Kenji Fujimori, hasta que el periodo parlamentario culmine. Entonces lo más probable es que Betsy Chávez ya no vuelva al Parlamento, porque ayer el Congreso, además de acusarla constitucionalmente, también aprobó suspenderla de su ejercicio parlamentario. Es decir, Betsy Chávez ya no es más
congresista de la República. Bueno, horas después de que el Congreso toma esta decisión, la Fiscalía, la policía, acude a la casa del expresidente del Consejo de Ministros, del otro expremier, Aníbal Torres, en San Isidro. Pero también horas después de que Aníbal Torres le diera una entrevista a su exministra de la Mujer, Anaí Durán. ¿Qué dice en esta entrevista? Que es interesante mencionarlo en este contexto. Qué bueno que en el sur, en el centro, en el norte del país, en la selva, en todas las regiones, incluso los peruanos en el exterior, si quieres, le están pidiendo que se lance a la presidencia de la República, claman por Aníbal Torres de presidente. Y él está evaluando su candidatura presidencial. A las horas de que ocurre esto, bueno, ya había una aprobación para que la policía y la fiscalía allanen su casa en San Isidro justamente por la investigación que tiene en su contra en el caso de rebelión y conspiración para rebelión. Hay varios temas aquí que llaman la atención. No es que, ojo, la policía y la fiscalía hayan allanado su casa porque hace esta declaración de que quiere ser un candidato presidencial, porque claramente la decisión judicial que toma el juez Juan Carlos Checle, el juez supremo, fue tomada hace muchos días atrás, a pedido del Ministerio Público. Pero es curioso que ocurra esto justo en ese momento, curioso para Aníbal Torres, evidentemente. Sin embargo, hay que ser muy concretos. El delito en sí que investiga el Ministerio Público ocurrió el 7 de diciembre. Entonces sí llama bastante la atención de que el allanamiento a uno de los supuestos actores de lo que fue ese golpe de Estado, que el allanamiento se produzca el 23 de marzo. La pregunta cae de madura, evidentemente. ¿Por qué el Ministerio Público, si quiere recopilar información sensible e importante para su investigación, no solo documentos, celulares, computadoras, por qué lo hace con tantos días de posterioridad? Es decir, en todo ese tiempo es más que evidente que si hubiese un solo documento, que si hubiese un solo chat de WhatsApp, un audio incriminador, ya lo han eliminado. Entonces sí genera muchísimas suspicacias de que a estas alturas del partido, cuando además ya el Ministerio Público había pedido una prisión preventiva para Aníbal Torres por 18 meses justamente por estas acusaciones y un juez decidiera no aceptar el pedido fiscal, sino otorgarle un impedimento de salida del país por el mismo tiempo, por 18 meses, llama la atención que cuando ya se dio eso, el Ministerio Público decida allanar su vivienda. Bueno, queda para la suspicacia porque en concreto, muy en concreto, la Fiscalía puede pedir lo que se le dé absolutamente la gana en cuanto esté enmarcado dentro de las leyes y dentro del Código Penal. Pero finalmente es un juez, ¿no? Es un juez el que decide si otorga o no otorga lo que está pidiendo el Ministerio Público. El juez Juan Carlos Checle en su momento le dijo al Ministerio Público: no, Aníbal Torres no se va a prisión, al igual que Pedro Castillo, pese a que me lo pides, porque se tomó mucho en consideración su edad. Pero en el caso del allanamiento, el juez Checle dijo: bueno, sí, está bien, quieres allanar la casa, crees que puedes encontrar cierta evidencia que te va a ayudar para el caso, muy bien, te otorgo justamente esa potestad para que vayas a las 2 de la mañana e intervengas. Y vimos imágenes pues al expremier leyendo justamente la resolución judicial que aceptaba este procedimiento. Pero ¿cuál fue el rol de Aníbal Torres en todo esto? Porque claro, en imágenes vimos un rol muy activo de la ex premier Betsy Chávez, pero queda claro que también Aníbal Torres jugó un papel muy importante en lo que fue ese 7 de diciembre. Lo vimos también ingresar al despacho presidencial en las imágenes de videovigilancia de Palacio de Gobierno. Lo vimos como una persona muy cercana en todo momento y como un consejero clave del expresidente Pedro Castillo, al punto de que fue su premier por mucho tiempo. Y no hay que olvidar algo que es importante para entender la concatenación de los hechos que nos llevaron al famoso 7 de diciembre, el día del golpe de Estado de Pedro Castillo, que probablemente tiene como hito fundamental aquella interpretación fáctica que decide hacer Aníbal Torres. Ojo con eso, de la cuestión de confianza en noviembre del año pasado, y que todo el gabinete, excepto Dina Boluarte, decide aceptar. Ese punto es clave y probablemente el Ministerio Público también lo esté evaluando como uno de los antecedentes, porque es a partir de justamente esa interpretación fáctica, pese a que existía ya una ley en el Congreso de la República que establecía muy claramente cómo se interpreta una denegatoria de confianza, el gabinete que precedía a Aníbal Torres decide interpretar las cosas violando flagrantemente la ley. Esto
tiene que quedar muy claro. Y es en base a esa interpretación que él no renuncia, sino que él decide interpretar que su gabinete está cayendo y él dejaba de ser premier. Pero él en ningún momento se aleja del gobierno. Él se convierte en el jefe de asesores en la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, era quien le hablaba al oído a Betsy Chávez y nunca le dejó de hablar al oído a Pedro Castillo, como lo pudimos ver también ese 7 de diciembre en imágenes, cuando sale el expresidente de Palacio de Gobierno, cuando todos estábamos conmocionados por lo que había hecho, sale no solo con su familia, sino que sale con el expremier Aníbal Torres para dirigirse justamente a uno de los vehículos. Aníbal Torres lo acompaña, no se despiden en Palacio de Gobierno. Aníbal Torres también se sube al vehículo junto a Pedro Castillo rumbo a la Embajada de México en nuestro país. Ya el objetivo era claro y el Ministerio Público lo tiene a detalle, tiene la cronología de los hechos, de cómo ocurrieron las cosas incluso antes del 7 de diciembre. Y el rol de Aníbal Torres es fundamental. Él acompaña en el vehículo a Pedro Castillo en dirección a la Embajada de México porque evidentemente su objetivo era protegerse, porque aparentemente Pedro Castillo tampoco tenía muy claro qué era lo que iba a pasar a partir de que él había dado ese discurso. A ver, Aníbal Torres lo acompañó no solo en la detención. Él no dijo, bueno, aquí terminó el juego, yo ya me voy, esto no salió bien, sino que después, cuando van a la prefectura, Aníbal Torres se convierte en el primer abogado de Pedro Castillo porque ya le habían renunciado sus otros abogados. El tan conocido y locuaz Benji Espinosa también decidió, una vez que escuchó el discurso del expresidente, decide renunciar a través del Twitter y así lo hacen los otros abogados que lo estuvieron acompañando. Entonces, a ver, ya el Ministerio Público tendrá que determinar efectivamente si Aníbal Torres tuvo un rol protagónico o no. Pero lo que plantea el Ministerio Público en su hipótesis fiscal es que sí, es que no solo fue Pedro Castillo el que quiso violar la Constitución y convertirse en un dictador con el uso de la fuerza, es decir, con el uso de la policía y las Fuerzas Armadas, que en ese intento también estuvo Betsy Chávez, como quedó registrado en imágenes, y también jugó un rol importante el expremier Aníbal Torres, porque muy claramente en el pedido de allanamiento a la casa de Aníbal Torres señala, y estamos por identificar a los otros responsables que habrían participado en esta rebelión o conspiración. La pregunta es, ¿pudieran haber más ministros involucrados, más asesores, otros funcionarios públicos? Bueno, aún no lo sabremos. Lo que queda muy claro, después de todo lo que ha vivido nuestro país, que, a ver, ha vivido tantas cosas que esta parece una más, pero no, estuvimos a punto, estuvimos a nada de convertirnos en una dictadura. Estuvimos a punto de darle y otorgarle todo el poder a una sola persona. Eso es tremendo. Nuestras instituciones están desprestigiadas, claro que sí. La policía tiene tremendos problemas. Su cabeza, la cabeza de la policía, su vivienda, su oficina fueron allanadas por la propia policía. El Congreso de la República tiene menos de 6% de aprobación. Nadie quiere este Congreso, ni sus mamás lo quieren, de verdad, ni sus mamás los quieren. Es la verdad, les guste o no, la gente les lanza botellas, piedras, los insultan cada vez que van por la calle. No cabe duda de eso. La gente siente que en este país no hay justicia, no cree en su sistema de justicia y razones tenemos, valgan verdades. Pero así, todo debilitada, todo golpeada, maltrecha, corrupta, fea, como sea, es el sistema democrático que tenemos, con instituciones muy débiles que tienen que cambiar. Pero sería peor que le demos todo el poder a una sola persona, para que ejerza ese poder a partir de decretos y desde su visión única de lo que debería ser el Perú. Entonces, de la que nos hemos salvado. Y el mensaje es bastante claro. Y esa es la buena noticia dentro de todo lo malo que estamos viviendo. El mensaje es que a los golpistas, el mensaje es que a los aprendices de dictadores o a los que quisieron convertirse en dictadores y en autócratas, bueno, para ellos está la cárcel, para ellos está la justicia. Y eso lo puede corroborar hoy por hoy Alberto Fujimori, alguien que dio un golpe de Estado y bueno, sí, a él le salió. Él cerró el Congreso de la República, él intervino en el sistema de justicia y gobernó por 10 años.
¿Y cómo terminó? Pedro Castillo lo intentó. Felizmente, el sistema y las instituciones reaccionaron a tiempo, pero igual terminó tras las rejas, con una prisión preventiva. Pero su proceso todavía es bastante largo, porque además tiene los casos de corrupción. Así que el mensaje importante es eso. Así terminan los golpistas.